Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un programa más donde vamos a hablarles de salud. Y hoy, en Tiempo de Salud, vamos a tratar un tema bastante común, pero del que queremos conocer más cosas. Queremos conocer, bueno, pues cómo se detecta, su diagnóstico, su tratamiento, si tiene cura, si no tiene cura, un sinfín de cosas que lo vamos a hacer de la mano de un experto, de un especialista. Vamos a hablar con el doctor Alberto Domínguez, es traumatólogo y director también de la clínica Areas aquí en Sanlúcar de Barrameda, y le vamos a dar ya la bienvenida. Muy buenas, doctor, bienvenido. Buenos días, Rocío. Buenos días, no, buenas noches, Rocío. ¿Cómo estás? Buenas noches y bienvenido aquí a Tiempo de Salud. Doctor, vamos a hablar de un tema muy común, todos lo conocemos seguro, todo el mundo tiene a alguien que lo ha padecido, algún familiar, que es la artrosis. Así que vamos a comenzar en líneas generales. ¿Qué es la artrosis, doctor? Bueno, la artrosis, como dices, es una de las enfermedades degenerativas más frecuentes, ¿de acuerdo? Es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a lo que son las articulaciones, sobre todo, concretamente, al cartílago, que es lo que recubre la superficie ósea de la articulación y nos permite hacer el movimiento. Entonces, fíjate si es frecuente que hasta casi se puede decir que el 10% de la población general tiene o sufre de artrosis. Y para nosotros supone prácticamente la cuarta parte de las consultas que tenemos en traumatología. ¿Y por qué se produce? Bueno, se puede decir que es una enfermedad, un trastorno. Es una enfermedad. Es una enfermedad, ¿no? ¿Y por qué se produce? Bueno, no existe una sola causa que produzca la artrosis. Se considera que es una consecuencia de la suma de factores genéticos y de factores ambientales. Dentro de los factores ambientales, nosotros dividimos en dos grupos, que son los sistémicos y los locales. Los sistémicos son el sexo, es decir, es más frecuente en mujeres que en hombres. La edad, cuanto mayor edad se tiene, más probabilidad hay de que tengamos artrosis. Y luego hay enfermedades del hueso, como por ejemplo la osteoporosis o la artritis, que puede producir artrosis. Luego hay otros factores locales, como por ejemplo la obesidad. La obesidad es una de las causas más importantes de artrosis, porque el sobrepeso hace que las articulaciones, sobre todo dos articulaciones grandes que tenemos en el cuerpo, como son la rodilla y la cadera, puedan tener más probabilidades de tener artrosis que si no fuésemos obesos. Luego hay inestabilidades articulares, por ejemplo las rodillas. Cuando tú tienes una inestabilidad del ligamento cruzado anterior, la rodilla deja de funcionar bien y entonces se produce una inestabilidad en el movimiento y eso puede producir artrosis también. Los traumatismos, los accidentes laborales, una fractura a nivel articular, aunque se cure y aunque cure bien, el cartílago ya no es como si fuese nuevo y entonces eso también puede producir artrosis. Y luego el trabajo. Hay trabajos o deportes que te exigen mucho, hay trabajos como por ejemplo la construcción, la pesca, la agricultura, en donde haces mucho esfuerzo y ese esfuerzo puede producir una sobrecarga articular que también produce la artrosis. Y luego existen los factores genéticos que predisponen a alguna gente a tener más capacidad, a sufrir más artrosis, ¿no? Esos son los factores más importantes de la artrosis. Por tanto, en los factores genéticos, si hay familiares cercanos que la padecen, ¿tenemos que preocuparnos? ¿Vamos a tener mayor predisposición a padecerla? No, vamos a ver, la artrosis no es hereditaria. Ajá. Sí existe un componente de riesgo genético. ¿Qué quiere decir? Hay unos factores genéticos que pueden hacer que se aparezca más fácilmente en algunos sujetos que tienen historia familiar, pero realmente no es hereditario. Lo que pasa es que como se da tan frecuentemente, claro, toda una familia, a medida que van pasando los años, la artrosis es muy frecuente. Entonces, padres tienen artrosis e hijos tienen artrosis, pero no es porque sea genético, es porque es muy frecuente como enfermedad. Y en cuanto a los factores ambientales, doctor, sí, es verdad, porque claro, al ser una enfermedad que se produce en el cartílago, que es un hueso, ¿es verdad que en las zonas donde hay más humedad también somos más propensos a padecerla? Sí y no. Es decir, no hay ningún estudio que nos diga que si estás en una zona húmeda vas a tener más desgaste o vas a tenerlo. Pasa es que puedes tener más dolor en algunos casos, pero la patología realmente no es una causa de artrosis. De todas formas, los gallegos, yo soy gallego y dicen que en Galicia hay más artrosis que en el resto de España.
No es cierto, hay más artrosis porque igual que en Andalucía, en las zonas rurales, pues se trabaja mucho el campo, se trabaja mucho Claro. la pesca, se trabaja mucho a nivel sector de construcción, entonces son gente que trabaja mucho y hace mucho esfuerzo. Entonces es por eso, pero realmente el clima no hace que tengamos más artrosis. Hombre, si fuera por la humedad, los sanluqueños estaríamos sin andar ya prácticamente, ¿eh? Sí, Que en Sanlúcar es también hay verdad. mucha. Yo no lo sabía hasta que he ido ahí y realmente es uno de los sitios donde más humedad, bueno, más húmedo he visto el Sí, ambiente. Es cierto. la verdad es que sí. Doctor, me habla usted que las más comunes son las de cadera y las de rodilla, ¿no? Bueno, la artrosis más común es la de la columna, ¿de La de la acuerdo? columna. Sí, incluyendo la columna cervical y la columna lumbar. Pero, claro, esas artrosis, digamos que tienen menos eh, repercusión clínica. Luego la artrosis de rodilla es la más frecuente después de la columna, luego le sigue la cadera y luego entraríamos ya en las artrosis de la mano, hablando en global, y luego ya el resto de las articulaciones. Cualquier articulación del cuerpo podría presentar artrosis, desde los pies, tobillos, pero la más frecuente es la de la columna, seguida de la rodilla y la cadera. ¿Y cómo se manifiesta esta enfermedad? Bueno, digamos que el diagnóstico no, el signo más importante de la artrosis es el dolor, ¿de acuerdo? El dolor es lo que va a enfocar o que va a premiar en artrosis. Luego existe una rigidez, hay pérdida de movilidad de la articulación y lo que conlleva todo eso es a una incapacidad funcional de la articulación. Es decir, existen luego también algunos otros signos como los crujidos, los osteofitos en lo que es el hueso. Los osteofitos es como si fuesen una deformidad de lo que es el hueso y ahí, según el tipo de artrosis, puede haber una disminución de la fuerza muscular y si fuese, por ejemplo, una artrosis a nivel de la columna, pues podríamos tener pinzamientos a nivel del nervio y afectar la parte nerviosa. Pero el signo o el síntoma más importante es el dolor. Y es verdad que duele mucho. Sí, duele mucho en los grados finales de la artrosis. Es decir, inicialmente la artrosis no duele demasiado. Tienes un dolor insidioso, un dolor que es molesto, que duele, bueno, a veces sí, a veces duele un poquito más, un poquito menos, pero no es demasiado importante. Pero a medida que va pasando el tiempo y va empeorando, pues entonces el dolor llega a ser muy importante. Tan importante que nos vienen a consulta para ya pedirnos las cirugías. Ajá, directamente. ¿Y cómo se detecta, doctor? Es decir, me empieza a doler la rodilla, me empieza a doler las manos, voy a su consulta y ¿cómo detectan que tengo artrosis? Bueno, la detección es fácil. La detección se hace en consulta, como tú has dicho. Hay una serie de síntomas que es el dolor, la rigidez, y nosotros vemos las deformidades y luego la exploración. La exploración es fundamental. Explorar bien al paciente. Nosotros con la exploración más o menos ya podemos ver si tiene o no tiene artrosis. Y luego hay algunas pruebas como puede ser las radiografías simples o la analítica de líquido intraarticular, que son los que nos diagnostican realmente la artrosis. La analítica normal de sangre no nos lo da. La analítica normal de sangre nos puede ayudar porque nos daría, por ejemplo, que puedes tener un reumatismo o tener una artritis y eso conlleva a tener luego proceso artrósico, pero realmente con una radiografía simple y una exploración se diagnostica. Doctor, me dice que evidentemente dependerá, ¿no?, del tipo de artrosis, en qué tipo de, bueno, pues dónde se detecta, ¿no? Pero ¿qué consecuencias nos puede traer, bueno, pues padecer artrosis? Bueno, la artrosis, la mayor consecuencia que tiene es una limitación de la movilidad de esa articulación. Es decir, ¿qué es lo que conlleva? El cartílago deja de funcionar bien, se empieza a desgastar y entonces esa articulación no funciona. Cuando una articulación no funciona, tiene dolor y luego hay una disminución de la calidad de vida. Eso es lo que realmente se produce con artrosis, ¿no? Una vez que existe ya un diagnóstico, es decir, una vez que hemos ido a la consulta, nos han diagnosticado que tenemos esta enfermedad, aparte de que nos vamos a centrar ahora durante el programa en la de rodilla y en la de cadera, que bueno, pues son, aparte de la de columna, las más comunes. Una vez que tenemos ese diagnóstico, ¿cuál es el proceso de curación? Porque es una enfermedad que se cura, ¿no? No. La artrosis Mala pinta, mala pinta. la artrosis no se cura. La artrosis actualmente no se cura. Lo que pasa es que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para retrasarla o para intentar que mejore un poquito lo que es el dolor. ¿De acuerdo? El objetivo del tratamiento de la artrosis no es la curación, sino es mejorar el dolor
y mejorar la calidad de vida del paciente. Bien. ¿De acuerdo? Para eso existen muchas alternativas, es decir, tenemos las medidas físicas, las farmacológicas y luego las quirúrgicas. Cuando hablamos de medidas físicas son normalmente las medidas iniciales. ¿Qué quiere decir? Para intentar evitar una artrosis podemos tener una prevención. La prevención es cuando ya nos empieza a doler en alguna articulación, nos empieza a doler, por ejemplo, lo que sea, la rodilla o el codo, pues lo importante es tener una cierta movilidad y hacer un cierto ejercicio. Cuanto más preparados tengamos la parte muscular, mejor vamos a llevar los problemas articulares. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando estoy en consulta y quiero explicarlo, y es como cuando tenemos en una puerta una bisagra y la bisagra está oxidada. Es decir, si la bisagra está oxidada pero nosotros la movemos y abrimos y cerramos la puerta, llegará un momento en que la bisagra se rompa, pero siempre se va a mover. Si esa misma bisagra está oxidada y nosotros no la movemos nada, al poquito tiempo esa bisagra se queda fija y ya no se va a poder mover y hay que cambiarla mucho antes. Pues con la artrosis es lo mismo. Si nosotros hacemos ejercicio, si hacemos prevención, si hacemos una serie de movimientos o de ganancia muscular, la artrosis va a retrasarse un poco. Luego, evitar la obesidad. Como ya te había dicho, la obesidad es una de las causas más importantes de artrosis, es decir, el sobrepeso en las articulaciones es malo. Y luego tenemos capacidades con la rehabilitación, es decir, los fisios tienen una muy importante función en ese sentido, porque con los trabajos de rehabilitación puedes quitar el dolor, la inflamación, ganar un poquito de balance articular, es decir, son muy importantes. Luego ya tenemos los fármacos, es decir, tenemos fármacos como ejemplo los analgésicos, el paracetamol, los antiinflamatorios, y ahora hay unos fármacos que son de acción lenta, que son aquellos que estimulan el crecimiento de la matriz extracelular del cartílago y que tienen un control moderado sobre el dolor y hacen que el cartílago no se lastime tanto, o por lo menos se mantenga en mejor condición. Por tanto, me ha hablado también de la prevención. ¿Es una enfermedad que se puede prevenir? ¿Se puede prevenir? Tampoco se puede prevenir mucho. Lo que sí es verdad que se puede, una vez que empieza, se puede hacer mucho para que se mantenga en los niveles iniciales. Dependiendo del tipo de artrosis, es decir, hay artrosis que, como dijimos, pueden ser derivados a enfermedades, por ejemplo, la artritis. Una artritis, pues la prevención es muy diferente, no tiene nada que ver. Pero sí es cierto que mantener una actividad física es importante y mantener un peso, digamos, casi ideal sería lo ideal. ¿Y la nutrición, doctor? Es decir, ¿comer ciertos alimentos influye? Influye por el peso, no influye porque vaya a contribuir a que se evite o se mejore la artrosis. Es decir, tampoco hay ningún estudio que nos diga que determinado elemento consiga que la artrosis desaparezca o se retrase. Lo que pasa es que una alimentación mediterránea, una alimentación buena, pues evita el sobrepeso, y estamos en lo mismo. El sobrepeso es muy, muy importante, es decir, es una de las causas de artrosis idiopática, ¿de acuerdo? Entonces, una buena alimentación siempre es buena. Y se habla mucho también, a lo mejor, de algún tipo de sustancia que mantenga, bueno, pues las sustancias que tienen que tener el cartílago, de, bueno, pues vamos a ir a la herbolistería, vamos a tomarnos tal vitamina o lo que sea para mantenerla. ¿Qué me dice usted de eso? Sí, eso sí es importante, eso sí vale la pena. En la parte no farmacológica tenemos la aleta de tiburón o el cartílago que va muy bien. Eso, si nos vamos a los fármacos, es lo que te estaba explicando, de los fármacos de acción lenta, que es el sulfato de glucosamina y la conductin sulfato, tienen a nivel arbolario pues lo que es la aleta del tiburón. Cualquiera de esa medicación nos viene bien para que el cartílago mejore un poco. Bueno, hay mucha más medicación, las infiltraciones. Ahora, por ejemplo, se está poniendo mucho el ácido hialurónico y los factores de crecimiento, que son dos sustancias que hace unos años no teníamos y que ahora para las articulaciones grandes van muy bien. Para las pequeñas cuesta un poquito más, pero también empiezan a aplicarse. Y bueno, es una solución para retrasar, siempre para retrasar. Bien. Cuanto más mayor seamos, más fácil es que nos llegue esta enfermedad. ¿Sobre qué edad suele aparecer? Bueno, empieza relativamente joven, es decir, entre los 40 y los 50. Vaya por Dios, ya estamos ahí casi. Un poquito de artrosis, ¿de acuerdo?
Hay un estudio del 2017 que dice que las personas entre los 65 y los 74 años, el 43% sufre artrosis. Si ya pasamos a los 75-84, ese porcentaje es de 56 y ya llegaría a un 65-66% de los mayores de 85 años. Es decir, que la artrosis es muy frecuente, porque un 65% es mucha población. Es mucha gente. Doctor, si le parece, vamos a centrarnos en tratar la artrosis de rodilla, ¿no? ¿Cómo y por qué aparece la artrosis de rodilla? La artrosis de rodilla aparece porque hay alguna gente que tiene una alteración de las cargas a nivel de la rodilla o del eje, es decir, pueden tener una rodilla en varo o una rodilla en valgo, que son unas pequeñitas deformidades de lo que es el eje longitudinal de la rodilla, pero una de las, como volvemos a lo de antes, una de las causas más importantes es el sobrepeso. Es decir, el trabajo, el sobrepeso hace que la articulación, por ejemplo, de la rodilla, sufra mucho. La articulación de la rodilla es una articulación que con sobrepeso se gasta mucho y va muy mal, mucho peor que la cadera, es decir, la cadera lleva el sobrepeso mejor. La rodilla es más complicada. Una articulación que tiene muy poquito músculo, que está muy superficial y que tiene una función que no es tan lineal, es decir, así como la cadera, aunque se mueve en más ejes, tiene un movimiento más fácil, la rodilla tiene varios movimientos y cuando hay mucho sobrepeso es muy fácil que se vaya gastando con el tiempo. Y bueno, ¿cómo se interviene o cómo no se cura, pero bueno, cómo se controla esta artrosis de rodilla? Bueno, inicialmente haciendo un poquito de prevención, con el ejercicio, como habíamos hablado, que es una de las cosas más importantes. Si ya nos pasamos a lo que es el tratamiento, pues la rehabilitación, hay una serie de tratamientos rehabilitadores que nos pueden ayudar. Y luego nosotros con los fármacos y a día de hoy con las infiltraciones de ácido hialurónico y de los factores de crecimiento. Las infiltraciones con el ácido hialurónico es como si le cambiásemos el aceite al coche. Y cuando tenemos que bueno, no va igual de bien, pues hay algunas veces que cambiando el aceite se consigue que mejore un poco. El ácido hialurónico es una sustancia viscosa que lo que va a sustituir es el líquido sinovial que tenemos y entonces eso pues va a hacer que a lo mejor no tengamos quejas o no tengamos dolor en periodos de 6 meses, un año, aunque digamos que no lo va a curar. Los factores de crecimiento, es decir, con las terapias nuevas regenerativas, pues hay estudios que dicen que se puede mejorar incluso en los grados 2 y 3. Yo no lo tengo tan claro, pero sí es verdad que clínicamente va muy bien. Los factores de crecimiento es un procedimiento en el cual nosotros sacamos de la sangre pues una serie de células que tienen o que desempeñan una importante función en la comunicación intracelular para la reparación de las lesiones y esas células se meten directamente en la articulación y mejoran, van mejor que los factores, que el ácido hialurónico. Lo que pasa es que en las artrosis ya un poco avanzadas no vale la pena ponerlas. Yo me iría más por ácido hialurónico. Cuando ya falla todo eso, entonces lo tratamos desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Que es prótesis de rodilla que todo el mundo conoce o que tiene un familiar o un amigo que ya se lo ha puesto. Estamos viendo precisamente una fotografía de una de sus intervenciones supongo que estará poniendo una placa o como, bueno, no, sí, quería decir. No te preocupes, la prótesis de rodilla. Una prótesis de rodilla, sí. Sí. Lo que hacemos normalmente es, nosotros cuando tenemos que hacer una cirugía para sustituir la articulación que está estropeada, lo que se hace es quitamos la articulación estropeada y ponemos una articulación artificial. Entonces cambia todo lo que es la articulación. Ponemos, ahí tienes unas imágenes en el que, una infografía en el que se ve cómo nosotros vamos recortando lo que es el hueso, ¿vale? Lo acomodamos para luego poner las piezas. Ahí estamos viendo cómo se recorta lo que es el fémur, ¿de acuerdo? Eso sería la parte de la tibia. Y bueno, aquí es más suavecito, pero nosotros hacemos una serie o te provocamos, hacemos una serie de agujeritos para nosotros orientarnos en la posición. En este caso sería una simulación de una prótesis cementada y ahí vemos las piezas de la tibia. Ahora vamos a ver la pieza del fémur. Esas piezas son metálicas y entonces, para que no se rocen, tenemos una pieza intermedia
que es un polietileno de alta resistencia, que es la que hace que pueda una pieza y otra el hacer la función. Y luego lo hacemos también en la rótula para tener una movilidad completa de lo que es la rodilla. Y las prótesis de rodilla van muy bien, hay infinidad de ellas, es decir, dependiendo del tipo de lesión de rodilla, pueden ser, como en este caso que hemos visto, una completa cementada, pero si son más jóvenes, a lo mejor nos decantamos por una sin cemento, porque digamos que agarra un poco más. Y bueno, dependiendo de cada persona, se puede estudiar para un tipo u otro. Las mejores prótesis que hay ahora en el mercado, que están empezando a salir, bueno, ya llevan algunos años, nosotros hemos trabajado con ellos desde hace ya 6 o 7 años, son las prótesis, digamos, personalizadas. Las prótesis personalizadas son unas prótesis que se hacen a medida. Es decir, es como cuando vas a hacer un traje, sí. decir, vas al traje, te toman las medidas y te la hacen de despropósito para ti. ¿Cómo toman las medidas a través de una radiografía? ¿A través de qué tipo de diagnóstico? Nosotros hacemos una resonancia y un TAC. Nosotros se hace un TAC, ese TAC se manda a día de hoy a 2 grandes centros, dependiendo porque las prótesis de rodilla tienen marcas y dependiendo de la marca, pues se mandan a lo mejor a una zona aquí en Europa o en Estados Unidos, y ahí te mandan unas plantillas, y esas plantillas específicas para las personas. A día de hoy no son muy comunes porque, claro, se tarda mucho tiempo en producirse, pero con el tiempo será en el futuro. Bueno, hemos visto en la infografía, nos ha parecido fácil la operación, pero supongo que no lo será. ¿Es una operación difícil? ¿Dura mucho tiempo? No, no es una operación complicada, es como todo. Esa medida de hacerlo. El nivel de traumatología en España es muy bueno y hay grandes especialistas de rodilla. Es decir, una prótesis puede durar para nosotros lo que es el acto quirúrgico entre 1 hora, hora y cuarto, cuando son rodillas no muy complicadas, y luego si hay rodillas muy complicadas o si es un rescate, es decir, una segunda cirugía o una tercera cirugía, pueden durar hasta 3 horas, 3 horas y media. Pero no son muy complicadas. Lo que pasa es que nuestras prótesis de rodilla a día de hoy casi son parecidas a nuestra articulación. Pero una prótesis, es decir, una articulación natural es mucho mejor que una prótesis de rodilla. Es decir, nosotros decimos que una mala rodilla es mejor que una buena prótesis. Bueno, supongo que una vez que llega la intervención y que pasa todo, vendrá la rehabilitación, ¿no? Y ya el paciente tiene que comenzar otra vez con la movilidad de esa rodilla nueva, ¿no? Con la prótesis. Sí, hombre, la rehabilitación, digamos que la cirugía es la fase inicial de la rehabilitación. Es decir, lo más importante, casi lo más importante, es la rehabilitación y cómo el paciente va a trabajar esa rodilla. Y es fundamental. Y es fundamental el mantenerla en el tiempo. El empezar pronto la movilidad de la rodilla es muy importante. Para ahí siempre hay que tener ayuda del fisio, porque, hombre, se puede hacer rehabilitación, se puede recuperar sin hacer rehabilitación, pero un buen fisio va a ayudar un montón en que esa rodilla estire bien, esa rodilla tenga menos dolor, esa rodilla vaya mejorando poquito a poco. Es decir, es muy importante los fisios, la función de los fisios es muy importante. Claro. Y luego tenemos la de los readaptadores, que no nos podemos olvidar. Es decir, los readaptadores en España cada vez tienen más importancia y tienen mucha importancia porque una vez que acaba la parte del fisio, ellos son los que lo mantienen en el tiempo. Entonces, tener un equipo multidisciplinar es muy importante para una buena recuperación. Estamos viendo otra infografía, doctor. ¿Nos explica qué significa que estamos viendo? Sí. De tener una artrosis. Lo que pasa es que la imagen está rotada, ¿de acuerdo? Ahí lo que es cómo se desgasta lo que es la articulación, es decir, lo que es el cartílago se va desgastando poquito a poco, se va bajando lo que es el espacio que hay entre una rodilla y la otra, los meniscos empiezan a desaparecer y eso sería lo que es la artrosis. Bueno, hemos hablado de este tema de la artrosis de rodilla. ¿Se acepta fácilmente? ¿Es aceptada fácilmente por el paciente la prótesis o hay un índice de rechazo? El índice de rechazo es bajito.
¿De Sí, ¿no? acuerdo? Siempre lo vemos de una forma determinada. Vamos a ver, un rechazo en una prótesis el rechazo de la prótesis está entre el 1,7% más o menos. Claro, un 1%, el 1,7 es muy poco, pero también digo siempre lo mismo, es decir, si tú jugases a la lotería y te garantizasen que de cada 100 veces te va a tocar una vez, es decir, éramos todos multimillonarios, ¿no? Entonces, sí es verdad que no es mucho, pero el rechazo aparece. La mayor complicación de una prótesis de rodilla es la infección. Hombre, hay, como en todas las cirugías, aunque quede feo decirlo, uno se puede morir. Es decir, entrar en un quirófano ya es peligroso de por sí, ¿de acuerdo? Pero la mayor complicación que hay en las rodillas y lo que más nosotros tememos, entre comillas, es la infección. Una infección hace que una prótesis de rodilla se tenga que operar una o dos veces más y algunas veces una tercera, e incluso algunas veces obliga a quitar lo que es la prótesis y hacer una artrodesis, que es una fijación. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener cuidados de la herida, hay que no engordar, intentar adelgazar para que la prótesis se vaya aguantando lo que es en el hueso. Una prótesis normalmente de rodilla puede durar de media unos 15 años. Hay que saber que son medias, es decir, hay gente que para que se consiga medias tiene que llegar a los 20, 30 años y hay gente que en 2, 3, 4 años se vayan descansando. Yo que tengo un poco de sobrepeso, por no decir mucho, pues lo lógico es que si yo me pongo una prótesis de rodilla y si no me cuido, no me va a durar lo mismo que a lo mejor contigo. Bueno, nos vamos a centrar, si le parece, ahora en el otro tipo de artrosis que, bueno, que también es bastante común, que es la de cadera. Mismo diagnóstico, misma forma de intervenirla, ¿qué diferencia hay con la de rodilla? La diferencia no es mucha. El diagnóstico se hace exactamente igual, las cirugías son parecidas. Sí es cierto que tiene una diferencia con respecto a la rodilla. Por ejemplo, la prótesis de rodilla es muy difícil que se pueda salir del sitio al usar, y la prótesis de cadera, una de las complicaciones que aparecen es la luxación. La prótesis de cadera es una prótesis más cómoda para el paciente, se tolera mejor, es más gratificante, tiene menos molestias. Digamos que es la mejor prótesis que tenemos a día de hoy en el cuerpo. Es decir, la prótesis de cadera va mejor que la de la rodilla. También es la primera que se empezó a utilizar. Es decir, antiguamente, bueno, no tan antiguamente, hace unos 20, 30 años, casi no había posibilidades de poner prótesis, y las primeras prótesis que se ponían eran la de cadera. De hecho, todo el mundo se operaba de una prótesis de cadera y no de una prótesis de rodilla. A día de hoy ya se ponen más rodillas porque la artrosis de rodilla es más frecuente, pero sigue siendo la prótesis que va mejor. Y también se puede realizar o se puede hacer a la medida del paciente, igual que la de rodilla. Sí, a día de hoy Igual, todas ¿no? las prótesis se pueden hacer exactamente igual. Pasa es que es un poquito diferente. Es decir, la prótesis de rodilla, quizás por su dificultad o porque no va tan bien como la de cadera, se estudia más desde el punto de vista biomecánico. La prótesis de rodilla, como va mucho mejor, pues no hace tanta falta el hacer esos estudios, pero hoy en día se podrían hacer prácticamente todas a medida. Hemos dicho que siempre es mejor una mala rodilla que una prótesis, ¿no? Supongo que con la cadera pasará lo mismo, ¿no, doctor? ¿La intervención siempre tiene que ser la última opción? Sí, para mí sí. Para mí, yo normalmente espero a que me pidan las cirugías. Es decir, no quiere decir que tú no las vayas a ofrecer si los ves muy mal. Hay gente que tiene miedo y tienes que aconsejarle y decirle que se debe operar, pero por regla general el tratamiento quirúrgico tiene que ser siempre, de protésico tiene que ser siempre el último. Date cuenta que es un procedimiento en el que sí es verdad que vamos a devolver una función a una articulación que está dañada, pero realmente nosotros destruimos esa articulación y la cambiamos por otra. Y hay una serie de procedimientos que nosotros operamos, y cuando operamos, digamos que salvamos lo que es el miembro, en este cambio lo cambiamos. Entonces, para mí la prótesis siempre tiene que ser la última opción. Vamos a ver, tenemos también una infografía. Este es el desgaste, ¿no? De cómo se produce la artrosis de cadera. Ahí se ve cómo estamos haciendo el huequecito en el acetábulo, sí. ¿Vale? Se hace en el canal medular, se pone una raspa que es para posicionar en el canal del fémur la prótesis. Esto sería el vástago de la prótesis. Y ahora vamos a poner
una cabeza que es para luego poner en otra pieza que vemos ahí, en el acetábulo, ¿vale? Un polietileno que es para que no tenga metal, ¿de acuerdo? Y estas prótesis, es lo que digo, tienen mucha mejor movilidad, van muy bien y el paciente está muy cómodo. Esto es como se supone que crece el hueso y agarra la prótesis. Esta prótesis, por ejemplo, sería una prótesis no cementada. Así como la de la rodilla que vimos era cementada, en este caso no lo es. Y una pregunta que le quería hacer, y se oye mucho, ¿no? Es algo muy común o muy popular, ¿no? Que cuando hay una persona mayor que se cae y se escucha decir, no es que se le rompió la cadera y se cayó, o es al revés, se cae y se rompe la cadera. ¿Qué tiene de verdad eso? ¿Se te puede romper la cadera andando ¿sabes? Hombre, en medicina puede pasar cualquier cosa. No se puede decir que nunca existe. En los exámenes tipo test que hacíamos en la facultad, todo aquello que era nunca o siempre, nosotros lo poníamos, lo señalábamos siempre, ¿de acuerdo? Pero lo lógico y lo normal es que se rompa al caerse. Es decir, hay algunas veces que si tú haces una torsión o un giro muy brusco, solo con la torsión del cuerpo puede romper el hueso, pero lo lógico es que la gente, sobre todo de una cierta edad, se tropiece, se caiga y en esa caída se rompa. No se rompa antes de caerse. Claro. Me ha nombrado usted también la artritis. ¿Qué diferencia hay entre las dos, la artrosis y la artritis? Bueno, la artritis es una enfermedad inflamatoria, ¿de acuerdo?, de lo que es la sinovial de la articulación. ¿De acuerdo? Puede ser derivada por una artritis reumatoidea, una psoriásica. Es decir, es una enfermedad autoinmune que afecta a lo que es la articulación, pero no afecta solo al cartílago, no tiene nada que ver. La artritis produce artrosis. Ajá. La artrosis nunca produce artritis porque la artrosis es una degeneración. En definitiva, doctor, para intentar llevar una vida más cómoda cuando nos encontramos con esta enfermedad, pues intentar hacer el ejercicio moderado dentro de las posibilidades, ¿no?, que nos permite una artrosis, y una dieta sana y equilibrada para, bueno, pues para no tener ese sobrepeso y poder estar lo mejor posible, ¿no? Sí, eso es fundamental, es fundamental. Eso de no tener sobrepeso es fundamental. Es fundamental porque el sobrepeso a día de hoy cada vez es más frecuente y produce artrosis articulares. Y luego el hacer un ejercicio, no abusar del ejercicio. Es decir, todos los deportistas de alto nivel acaban teniendo artrosis mucho más rápido que la gente que no hace deporte. ¿De acuerdo? Porque habíamos hablado que la sobrecarga en el trabajo, pues eso podría producir artrosis. Bueno, pues el ejercicio profesional no deja de ser un trabajo muy exigente. Y entonces hay mucha gente que tiene artrosis. Hay muchos deportistas, muchos jugadores de fútbol que a los 35, 40 años se tienen que operar y poner una prótesis. Es decir, lo lógico es hacer un ejercicio moderado, el caminar y el intentar mantener una dieta equilibrada para tener un peso pues ideal. Todos nuestros telespectadores, los que nos están viendo, que tengan algún tipo de duda o que, bueno, pues piensen que pueden tener este tipo de enfermedad porque padezcan el dolor. Yo al principio he dicho que usted es el director también de la Clínica Ares en Sanlúcar, en la calle Santo Domingo. Allí tenemos al traumatólogo, que es usted, tenemos también al fisioterapeuta para la rehabilitación y tenemos un gran equipo, ¿no? Porque trabajáis todos en conjunto, ¿no, doctor? Sí, hombre, vamos a ver, nosotros lo que hemos querido hacer en nuestra clínica es tener un grupo de trabajo, es decir, en el que me engloba a mí por la parte médica y al fisioterapeuta Diego, ¿vale?, que es un gran fisioterapeuta, y luego tenemos la parte de readaptación. Eso es muy importante, el trabajar en grupo, porque cada uno lleva una parte de lo que es la recuperación, ya sea a nivel, por ejemplo, de la artrosis o postquirúrgica o para una prevención. Bueno, pues yo invito a todos, como digo, a todos nuestros telespectadores que están viendo hoy Tiempo de Salud, que si tienen algún tipo de duda allí pueden encontrar al doctor Alberto Domínguez, y yo le voy a dar las gracias por atendernos hoy. Un millón de gracias, doctor. Hombre, gracias a vosotros. Gracias, ha sido todo un placer. Bueno, señores, aquí se acaba hoy Tiempo de Salud. Espero que haya sido de vuestro agrado, que hayan, bueno, pues conocido y hayan resuelto dudas que tuvieran sobre este tipo de enfermedad. Y nos vamos a ver la semana que viene con otros muchos temas sobre salud, así que no se lo pierdan. Gracias por acompañarnos.